Y vamos a comenzar, ¿no? Ya hemos tenido una primera sesión que hablaba sobre los lineamientos y el protocolo a la hora que ustedes van a trabajar en la gestión social para ver los conflictos a partir de estos lineamientos que da PCM, que sirven para todas las instituciones del país. En segundo lugar, habíamos visto este documento hecho por también PCM con USAID como modelo de análisis de los conflictos sociales, cómo tratarlos, saber qué momento es una crisis, qué momento es una escalada y algunos conceptos básicos, algunas estrategias, cómo mirar a los actores, ¿no? Eso ya lo hemos tratado, ¿no? Eso estamos cubriendo lo que es, digamos, a grosso modo, pero lo que es este, este enfoque de prevención de conflictos sociales, ¿no? Pero este curso no solamente es el tema de los conflictos sociales, para trabajar en las instituciones del Estado, sino también ya habíamos agregado lo de relaciones comunitarias para que se pueda elaborar dentro de algunas empresas mineras, ¿no? Como consultorías o en todo caso, de manera directa, ¿no? Porque habíamos explicado que, bueno, quienes los profesionales que nos dedicamos a esto siempre hay un giro o trabajar en algunos espacios institucionales del Estado o en las empresas mineras, ¿no? Uno se va especializando en estos temas. El documento que vamos a trabajar hoy es el Decreto Supremo del Ministerio de, bueno, el Decreto Supremo donde se hace el reglamento, ¿no? Se publica el reglamento de participación ciudadana en el subsector minero, ¿no? Ese es el Decreto Supremo 28 del 2008, ¿no? Y aquí inicia este decreto dando algunas definiciones. En primer lugar, es esta palabra que siempre escuchamos en los medios o cuando estamos en el sector del área de influencia, ¿no? Y el área de influencia, nos explica el documento, es un término ya institucionalizado, es un término que ya está zanjado por este decreto supremo, es que no hay otra definición, por más que a alguien se le pueda ocurrir o por más que alguien pueda publicar un libro, esto es lo que vale a la hora de uno trabajar, a la hora de uno presentar un documento, ¿no? Y ese es el espacio geográfico sobre el que las actividades mineras ejercen algún tipo de impacto ambiental o social, ¿no? Esta área de influencia para efectos del desarrollo de actividades mineras está constituida por aquellas que se determinen sustentadamente en el estudio ambiental respectivo, es decir, cuando se elabora el estudio de impacto ambiental, el EIA conocido, ahí se tiene que presentar los estudios geográficos. Y dentro de esos estudios geográficos, esa área geográfica donde se van a realizar las actividades y por lo tanto va a haber un tipo de impacto, eso es la área de influencia. Influencia ambiental, cuando solamente hablamos de lo material, lo ambiental, y de influencia social, cuando dentro de esa área existen grupos de personas, comunidades, poblaciones. ¿Quiénes son las poblaciones involucradas? Aquellas que están dentro del área de influencia, ¿no? Entonces son términos muy básicos que uno como relacionista comunitario en una empresa minera tiene que saber para tener el listado de con qué grupos va a trabajar, ¿no? O sea, no todos los que quieren tener algún tipo de relacionamiento con el proyecto, a veces por los beneficios sociales o económicos, son los que podemos trabajar porque muchos de ellos a veces no están. Y también hemos visto en los últimos años que ya aprendieron las comunidades acerca de estos términos, se han asesorado y lo que buscan es de antemano, cuando recién el proyecto está en exploración, buscar que sean incorporadas dentro de la área de influencia, ¿no? Dentro de los grupos de interés. ¿Quién es la autoridad competente que tiene que ver o revisar estos documentos de la mina sobre el tema?
de la participación ciudadana es el Ministerio de Energía y Minas en representación del gobierno a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Esta palabrita de GAN, si ustedes van a trabajar en, en este sector, van a escucharla siempre, siempre es la de GAN, la de GAN, la de GAN, porque generalmente es donde se va a aprobar los documentos que tengan que ver con la participación ciudadana. También, bueno, también hay espacios en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, donde determinadas funciones se le dan a algunas áreas para tener un tipo de relacionamiento. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas, como les menciono, a nombre del gobierno nacional, interviene en esta participación ciudadana, ¿no? Conforme a este documento que estamos analizando, que es el reglamento, ¿no? Donde se promueve la participación también de autoridades regionales, locales, comunales, todas los que les correspondan estar y participar en determinados proyectos. Entonces, también en este documento se va definiendo qué significa, qué cosa es la participación ciudadana. Y la participación ciudadana es un proceso primero público, segundo dinámico, que se va dando de acuerdo a el movimiento social, al movimiento histórico, de acuerdo a las peculiaridades culturales que son locales. No hay un mapa, un modelo para saber exactamente cómo debe ser la participación ciudadana. Este decreto lo que hace es presentar varios escenarios en los cuales podemos utilizar. También es flexible justo por estas condiciones que habíamos mencionado, y lo que tiene es por finalidad poner a disposición de la población involucrada información oportuna, adecuada respecto de las actividades mineras proyectadas o en ejecución. Es decir, es un derecho de toda la población afectada, impactada, saber y conocer cuáles son las actividades que se van a hacer, y justo por eso también presentar una opinión. Y todo eso, como ya venimos en el país muchos años con este tipo de actividades, se han ido generando dispositivos, y irregularidades que se tratan de resumir en este reglamento, ¿no? Y es el Estado el que le debe garantizar este derecho a la participación ciudadana. Por eso es que dentro de el EIA, dentro del estudio de impacto ambiental, hay un componente social, y dentro del componente social, que es de evaluación del impacto social, tiene que haber un plan, que es el plan de participación ciudadana. Y dentro de ese plan están los mecanismos, es decir, cómo se ha hecho y se va a hacer participar a la población, no solamente a la hora de solicitar iniciar la exploración o iniciar la explotación, sino durante todo el proceso. Otra de las definiciones que de cierta forma es muy mediatizada es el hecho de la consulta, ¿no? La consulta, este término que deviene, ¿no?, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que está relacionado a los pueblos indígenas de los países, se tiene que implementar dentro de los proyectos nuevos en minería, ¿no? Es un mecanismo de participación ciudadana que se debe efectuar de una buena fe, con transparencia, con buena voluntad, entendiendo las circunstancias particulares de cada uno de los proyectos, a fin de que se pueda conocer y resolver muchas interrogantes que la gente siente, ¿no? En especial los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que habitan en lo que nosotros ya hemos aprendido ahorita de qué cosa es la área de influencia. En tal sentido, en el artículo 79, en el artículo 72, el numeral 72 de la Ley General del Ambiente, existe
que en casos de proyectos o actividades a ser desarrollados dentro de las tierras de poblaciones indígenas, las comunidades campesinas inactivas, el procedimiento de participación ciudadana se orienta preferentemente a establecer acuerdos con los representantes de estas a fin de resguardar los derechos, las costumbres, las tradiciones y buscar establecer beneficios y medidas compensatorias que correspondan según la legislación en ese punto, ¿no? Ahí se ha transcrito lo que dice el decreto. En el artículo 5 de este reglamento, el reglamento ya lo pasé en la tarde o en la mañana, perdón, al grupo de WhatsApp, que es la herramienta que tienen que saber, es algo que tienen que prácticamente saberlo de memoria porque ahí están las funciones de los relacionistas comunitarios a la hora de, de hacer funcional su trabajo con la minería, ¿no? O sea, cuando uno va a trabajar en una empresa minera, si bien hay, digamos, a veces guías o modelos de las funciones que uno tiene que realizar, generalmente uno ya lleva consigo el bagaje técnico a partir de estudiar este decreto que siendo sencillo, siendo corto, es muy profundo, ¿no? Ya el resto es la práctica que cada uno va a hacer en la experiencia, ¿no? Por eso les mencionaba que muchos de los relacionistas comunitarios que existen en el sector minero han trabajado primero como gestores sociales de conflictos sociales en el Estado y posteriormente han hecho el giro hacia esas actividades, o sea, teniendo importante conocimiento para que después sean brindados a este sector minero, un sector importante, ahí hacerle una reflexión, ¿no? Que a veces sucede que son ingenieros o abogados o inclusive hasta policías los que terminan ocupando estas actividades y lo que realmente necesita el país es que científicos sociales, que si bien están trabajando en otras áreas, puedan tener la capacitación correspondiente para ir a estos espacios laborales en el cual poder no solamente aprender estas habilidades o conceptos a partir de una capacitación, sino trasladar todo el conocimiento teórico que trae las ciencias sociales, la sensibilidad social, las experiencias de haber trabajado en otros espacios para que podamos apoyar a este sector a solucionar los problemas, ¿no? Que, como ya hemos mencionado, es un sector importante que ayuda a el PBI nacional, que también es importante por el impacto que genera en el desarrollo de las zonas, o en todo caso debería generar. Continuamos, sobre el derecho a la participación. Toda persona tiene derecho a participar, ¿no? O sea, no hay que tener prejuicios. Uno, por ejemplo, ¿no? Está trabajando en la mina, y una persona X viene y uno, a veces sucede que algunos relacionistas comunitarios le preguntan, pero ¿tú quién eres para ayudarte la información? No, de cajón, cualquier persona puede, acceder a eso, a esa información. Más bien, la empresa tiene que brindar espacios en el cual todos estén informados. Algunos de ellas son las páginas web, otras son los documentos que se entregan a las comunidades, en la oficina que debe estar establecida para ello, el de la misma empresa, a los gobiernos regionales, a las mismas comunidades, es decir, socializar todos los documentos que se requieran. Cuanto más transparente, más posibilidad de que la gente bien informada no caiga en información tendenciosa para que después se genere una sensibilidad anti actividad minera. Entonces, el derecho a participación en los asuntos referidos a la actividad minera se ejercita actuando con buena fe, transparencia, veracidad, conforme a las reglas y los procedimientos de los mecanismos de participación. Esto de los mecanismos de participación, ahorita los vamos a tocar para acostumbrarnos de qué estamos hablando a la hora que hablamos de participación. El derecho a la información, al acceso a la información, eso hay que tenerlo en la cabeza y hay que trasladarlo y enseñarle a los demás funcionarios porque, como ya les había mencionado desde las primeras clases, a la hora que uno trabaja,
trabaja con ingenieros que están más sensibilizados y son súper técnicos, ¿no? Súper profesionales de cómo extraer el mineral, igual los abogados que ven el tema profesional, economistas o administradores, inversionistas que ven el tema de los mercados, pero el tema de relacionamiento con la población lo tenemos que ver nosotros y en ese nosotros está el hecho de que de que tenemos que ser conscientes que la información es una herramienta para evitar los conflictos sociales, ¿no? Entonces, ahí está el hecho de que nadie, o sea, o sea, no debe haber una justificación para darle la información. O sea, alguien no me tiene que decir, sabes que yo, porque estoy haciendo mi tesis, necesito la información. No, o sea, a todo el mundo se le da la información, ¿no? No tenemos que estar de antemanos, ¿no? Si nosotros damos la información, ellos van a saber, y si ellos van a saber, me van a comenzar a fastidiar por aquí y por allá. Entonces ya eso, cuando hay ese cálculo, deja de ser un principio. El, Otro de los principios que también habíamos visto a la hora de los lineamientos y los protocolos sobre los conflictos sociales es el respeto a la diversidad cultural, ¿no? La autoridad competente, ¿no? De los titulares mineros, es decir, los dueños de las minas, ¿no? Y las poblaciones involucradas en todo el proceso de participación deben actuar con respeto a las características y particularidades de las diversas culturas que se encuentran dentro de la población, ¿no? A veces el proyecto minero, en especial a la hora que transporta el mineral, pasa por una región, por otra región, pasa por un distrito, por otro distrito, de comunidad a comunidad existen distintas formas de entender el mundo, existe diversidad, estamos en un país en el cual esto de la diversidad, más que un problema, es un valor, ¿no? Es un entendernos que somos diversos y que el país ha evolucionado históricamente desde este, con esa historia y por lo tanto el relacionista comunitario debe entender ello, ¿no? Debe entender ello y debe por lo tanto también en su plan de actividades, en su forma de actuar, en su forma de relacionarse, considerarlo. Y por lo tanto hay que estudiar la zona, hay que estudiar los conflictos si es que hubieron anteriormente, las fiestas costumbristas, las migraciones que han habido y tener el lenguaje apropiado para siempre hablar con la población sabiendo que uno conoce esas cosas, ¿no? En el corredor minero, los chumbivilcanos tienen algunas características peculiares en sus fiestas, en sus religiosidades, ¿no? Y en Espinar, estando tan cerca, viene de otro tipo de diversidad cultural, ¿no? Ahí estamos hablando de los espinarenses, ¿no? De los Cana, ¿no? Los Cana son el grupo originario que existió desde antes de los incas y que más bien han servido como aliados de los incas en muchas de las guerras que han tenido. Y entendiendo eso, vemos por qué son tan radicales a la hora de los conflictos sociales que pueden incendiar en camiones o las tomas son muy duras. No sé si recuerdas que en el momento de la pandemia hubo muy alta represión en la zona de Espinar porque ahí la gente salió y tomó la carretera y hubo un conflicto muy agudo ahí, ¿no? Entonces, eso no se puede entender si es que no se entiende la historia de las comunidades canas que existen ahí, que hasta ahora tienen su propia articulación. Entonces, la diversidad cultural nos da un mapa mental con el cual nosotros podemos actuar. Los chumbivilcanos, por otro lado, tienen otras características, ¿no? El principio de la no discriminación es que igual, ¿no? Autoridad, dueños de empresa,
las poblaciones tienen que promover que todos participen. A veces las mismas peculiaridades culturales hacen decir de que aquellos que no, por ejemplo, confesan la misma religión, no deben ser consultados. Las mujeres, porque es un hecho el tema de que en muchos de los pueblos originarios, la participación de la mujer es relegada a la hora de la negociación entre la mina y las comunidades y más bien las mujeres tienen también mucho que decir porque el impacto de las actividades mineras puede también perjudicarla en sus temas laborales, en sus temas sociales, en sus temas culturales, y a veces los hombres solo negocian las cuestiones, que las afectan a ellos y no tienen la mirada de toda la, comunidad en su conjunto. Igual en el tema racial, ¿no? En algunas zonas altoandinas ha habido migración afro en algún momento, pero son minoritarias dentro de las comunidades y a la hora de la intervención social solo se mira al grupo mayoritario, al grupo hegemónico de cada comunidad y no en todo caso a toda la población. Por eso es que el principio de no discriminación debe ser considerado, ¿no? El principio de vigilancia ciudadana. O sea, la ciudadanía tiene el derecho a monitorear, controlar, hacer seguimiento a todas las actividades ambientales y sociales, ¿no? Eso más o menos se está dejando claro a la hora que estoy explicando. El principio del diálogo continuo, ¿no? O sea, a fin de promover y mantener siempre un adecuado relacionamiento social. La participación ciudadana no solamente es para hacer un documento y que ese documento ingrese a DEGAN y me den el certificado para yo actuar y hacer mi exploración o explotación minera. No, la participación ciudadana es un proceso que siempre tiene que estar en la actividad durante la duración del proyecto, inclusive en el cierre del proyecto. Los mecanismos de participación ciudadana tienen que ser los que resulten apropiados para poblaciones de acuerdo al proyecto, las poblaciones que están dentro de la influencia y de acuerdo a sus características. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos de participación ciudadana? Por ejemplo, facilitar el acceso de la población a los resúmenes ejecutivos y al contenido de los estudios ambientales. Es un mecanismo de participación, ir a entregarle a la comunidad, ir a entregarle al alcalde distrital, ir a entregar al gobernador regional, en todo caso a sus oficinas correspondientes, el estudio ambiental, que es este estudio de impacto ambiental donde tiene su componente social. ¿Qué más es un mecanismo? Otro mecanismo es la publicidad de avisos de participación ciudadana en medios escritos o radiales. Es decir, yo no puedo decir que voy a hacer un evento para brindar a la comunidad, al público, los estudios ambientales si es que no he hecho una publicidad de antemano para que pueda congregar a la mayoría de personas que se están inmersas dentro de esta afectación. Otro mecanismo es realizar encuestas, es decir, tengo que consultarle a la gente sobre las actividades que se van a hacer, si estas actividades afectan a su vida cotidiana. Igual con las entrevistas y grupos focales, la distribución de materiales informativos, es decir, hacer trípticos de manera muy ágiles o algún otro material, puede ser radial, puede ser televisivo, para que la gente se vaya enterando de que ahí va a haber un proyecto minero, ¿no? También visitas guiadas, es decir, a los dirigentes, a la población, trasladarla a las mismas instalaciones del proyecto, a las zonas donde se va a explotar para que vean cómo se va a hacer y la gente sepa y no pueda tener una percepción equivocada de las actividades que hacen al interior, ¿no? La difusión de la información a través de equipos de facilitadores, ahí es donde nos contratan a nosotros, ¿no? O sea, hay un jefe de relaciones comunitarias, pero hay todo un equipo en el cual hay diversas funciones. Una de esas funciones son los facilitadores, los que conversan con la población a diario, ¿no? Y que se encargan de trasladar la información de la población a a la empresa.
hay que hacer talleres participativos, lo de la audiencia pública es elemental. Se hace una audiencia pública en el cual congrega a todos, ¿no? Y ahí se explica el estudio de impacto ambiental, ¿no? También hay un momento en el cual la población puede aportar, dar comentarios, observaciones ante la autoridad componente, eso es unos 15 días, y la presentación de aportes, luego el establecimiento de la Oficina de Información Permanente, el monitoreo y vigilancia ambiental participativo, es decir, que no se queda solamente en la primera etapa como habíamos mencionado, sino que se tiene que continuar año a año yendo a monitorear estudio de suelo, estudio de el agua in situ en las zonas afectadas como parte del monitoreo participativo, es decir, no solamente esperar que OEFA o que digamos, la propia empresa minera nos dé la información, sino esta información tiene que ser recogida junto a la población, ¿no? También es el uso de medios tradicionales, por ejemplo, las asambleas de las mismas comunidades, aprovechar las fiestas de las comunidades para relacionarnos y hacer la actividad de publicidad de estos temas porque a veces uno, o sea, no puede ir al campo a hacer actividades de publicidad de la empresa a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, en el horario de oficina, porque la gente está trabajando en sus actividades agropecuarias, ¿no? Entonces y a veces, o sea, si bien hay una comunidad cercana, la gente vive en los alrededores, vive lejos, y solo cuando hay una feria, cuando hay una fiesta, se congregan toda la población en su conjunto. Entonces hay que mezclar estas tradiciones con nuestras actividades de relaciones comunitarias. Las mesas de diálogo y otros que la autoridad nacional competente determine también forman parte de la participación ciudadana, ¿no? Criterios para seleccionar los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? O sea, siempre hay que buscar quienes sean más idóneos para garantizar el derecho a la participación ciudadana. Estas diapositivas se los voy a pasar por el WhatsApp, así que hay que avanzar porque son aproximadamente más de 70 diapositivas porque hay varias cosas que explicar sobre este tema, así que esta parte que es un poco más teórica hay que ir avanzando. Sobre los criterios, uno de los criterios es que hay que delimitar bien la área de influencia, o sea, como les digo, o sea, hay algunas comunidades que no están y seguramente, ¿no? Tienen la percepción de que deberían estar, pero ya el estudio geográfico menciona por dónde pasa el mineral, de dónde va a ser explotado, y aquellos que ya no, están bueno, o sea, hay que entender de que no son afectados ni son impactados por el proyecto. Asimismo, los grupos de interés que están dentro de esos territorios, hay que identificarlos, hay que tener las fichas de registro. Es muy parecido a lo que hemos tenido en la primera clase de las fichas que PCM maneja. Eso hay que, al ya haberlos tocado ese tema, creo que lo sabemos, sabemos el uso de los anexos, y eso hay que transformarlos también para nuestra actividades de relaciones comunitarias, ¿no? La próxima clase es el manual o es una guía de relaciones comunitarias, así que ahí ya vamos a entrar más a las funciones, y esta es la ley, en todo caso lo que estamos tocando hoy día, la ley que genera la guía, ¿no? También, el decreto supremo, perdón. Tenemos que tener un protocolo, hay que elaborar un protocolo de relacionamiento comunitario para saber cómo actuar con la gente a la hora que hay reuniones, a la hora que hay un problema, a la hora que hay una controversia. Entonces, todo eso tiene que ser un documento y lo tiene que tener la mina. Eso, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿lo va a hacer un ingeniero? ¿Lo va a hacer un policía? ¿Alguien que ve la seguridad? No, lo tiene que hacer alguien que tenga la experiencia, el conocimiento. Y eso es, creo que por eso estamos en esta reunión para, repasando los contenidos que estamos haciendo, poder sobre el financiamiento de la participación ciudadana. Estas actividades lo financia el Estado
o lo financia la empresa? Lo financia la empresa. Por eso, a la hora que se proyecta las actividades mineras, tiene que haber un presupuesto para las actividades de participación ciudadana, ¿no? Puede haber un fondo mayor, sí, algunos aportes de terceros, quizás el gremio del sector minero, quizás cuando son proyectos emblemáticos y muy grandes, también el Banco Mundial puede financiar eso. Entonces, hay también aportes de terceros, ¿no? Intérpretes, por supuesto que es un factor importante el hecho de que si las comunidades hablan eh, idiomas originarios, puedan acceder a que la empresa para hacer sus actividades tenga un intérprete, ¿no? O sea, que es entendible, es lógico dentro de los equipos de relaciones comunitarias debe haber gente de la zona, profesionales de la zona que hablen quechua, si es en la zona quechua, si hablan aymara, si es la zona aymara o otra lengua originaria, si es que se requiere, en especial en algunas zonas de la Amazonía. También es importante no solo que la minera o la mina, la empresa minera, se relacione con DEGAN, se relacione con el ministerio, sino también hacer partícipe en todo esto a las autoridades regionales. Inclusive hay este, eh, lineamientos o oficinas sobre el tema social en relación a las actividades mineras ya en algunos gobiernos regionales, ¿no? Inclusive algunos Tupac de estas instituciones ya tienen algunos criterios regulados sobre la materia, ¿no? Pasamos a este tema que es importante, que es la participación ciudadana con posteridad al otorgamiento de la concesión minera. Ya tienes la concesión minera, ahora, ¿qué hacemos? Primero es la obligación de informar del Estado y del titular minero, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas tiene que promover y ejecutar actividades a través de las cuales se informe a la población de las áreas de concesiones mineras que ya se ha dado la concesión. O sea, no se acaba solo con que la mina le entregue al Estado todo lo que ha hecho de la participación ciudadana, sino también, sino también el hecho de que el Estado, luego de recibir todos esos documentos, luego de sacar las resoluciones que ya dan la concesión minera, también eh, haga y hay inclusive en SENACE, eh, las actividades de la información a la población para que tenga conciencia de lo que se va a venir. También existe la participación ciudadana en los proyectos de exploración. O sea, me dan la concesión y pasamos a la exploración. En la exploración debe haber condiciones mínimas para la participación de la ciudadanía en los proyectos, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el hecho de que recién se va a empezar a hacer los estudios de impacto social, ¿no? O sea, entonces ahí hay que ver si se modifica lo que se ha hecho para lograr la concesión o si es el mismo documento el que ya ha sido ajustado y perfectamente encaja a las actividades posteriores, ¿no? Si hay que hacer aportes, comentarios, observaciones, la población tiene todo el derecho de hacerlo y las autoridades deben incorporarlas, ¿no? Luego está la participación ciudadana en los proyectos ya no de exploración, sino de explotación y de beneficio, como se menciona, ¿no? Esas condiciones mínimas parten de la ejecución de actividades de explotación y beneficio minero, presupone la realización de mecanismos de participación ciudadana previas a la elaboración de los estudios ambientales, durante la elaboración de estos y durante el procedimiento de evaluación a cargo de la autoridad competente. Entonces, se hace participación ciudadana antes, o sea, a la hora de elaborar el documento ambiental. Durante la aprobación del documento ambiental se sigue participando la gente y después de eso también es la evaluación
que tiene que darse, como se había mencionado al principio, con la gente. No es una evaluación del Estado solamente a la empresa, sino es una evaluación que el Estado hace haciendo participar a la población. Durante el procedimiento de evaluación del estudio ambiental del proyecto de explotación o beneficio minero, se debe garantizar el acceso oportuno de la población involucrada al resumen ejecutivo. Esto es lo que mencionábamos, que una vez que nosotros como relacionistas comunitarios tenemos la información, hay que entregárselo a la comunidad, hay que entregárselos a cada una de las comunidades, porque no se habla siempre de una comunidad, sino de muchas comunidades, al distrito, al gobierno regional. Si una comunidad no quiere aceptarlo, se va con un juez de paz y se les entrega. También se tiene que proponer un plan de participación ciudadana, eso también hay que entregarlo, no solamente el resumen ejecutivo, sino también el plan de participación ciudadana. Eso lo vamos a tocar la próxima semana. Esto ya es la participación ciudadana durante la ejecución del proyecto minero. El artículo 15 también habla de las condiciones mínimas. El plan de participación ciudadana también contendrá una propuesta de mecanismo de participación a desarrollarse durante la ejecución del proyecto minero. Estamos hablando de la ejecución, a veces son 20 años, 30 años, entonces durante todas ese periodo, la población no está ajena, o sea, tiene que participar. Si nosotros hacemos buena acción de participación ciudadana con los mecanismos, planificamos bien, hay presupuesto, hay equipo adecuado y permanentemente se hace, no van a haber conflictos sociales, o los conflictos sociales se resuelven en los espacios de conversación, en los espacios que hay dentro de nuestro plan de participación ciudadana. Los mecanismos propuestos tienen como objeto que, que los ciudadanos de manera organizada participen en los procesos de monitoreo, de los impactos ambientales de las actividades, ¿no? De la vigilancia, lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, y se va a hacer el estudio de suelos después de un año de actividad minera y no va a ir solamente el ingeniero, tiene que ir los dirigentes, los alcaldes, la comunidad para observar el proceso que se está cumpliendo más o menos con una guía ya que también existe técnica, ¿no? También la implementación de los mecanismos de participación ciudadana a desarrollarse durante la ejecución del proyecto minero correrá a cargo del titular minero, ¿no? O sea, eso lo paga la mina en coordinación y en diálogo con la población involucrada. Estos mecanismos de participación ciudadana deben contemplar preferentemente la implementación de una oficina de información permanente. ¿Qué pasa si es que no todos pueden participar, ¿no? O sea, la población es 2.000, 3.000, 16.000 personas y no todas van a ir lo que a la actividad, ¿no? O sea, van los dirigentes, van algunos quizás profesionales de la zona que también pueden involucrarse dentro del equipo técnico. ¿Y cómo veo los resultados? ¿Qué pasó? Allá hay que haber una oficina, la oficina que siempre tiene que haber en las comunidades, que es la oficina de la mina, donde generalmente trabajamos los relacionistas comunitarios en permanente actividad con la población y ahí explicar todo el proceso de vigilancia, todo el proceso de monitoreo ambiental. La participación ciudadana en la etapa de cierre de minas. En el artículo 16 se hablan de los mecanismos aplicables, ¿no? La reglamentación ambiental especial de las actividades de cierre de minas determinarán los mecanismos de participación ciudadana aplicable. En este tema, mucho es teórico, hay pocas minas que están en etapa de cierre debido a que empezaron algunas en los 90 y ya están por los últimos años, pero las que empezaron post 2000 todavía están en explotación, pero seguramente en la próxima década vamos a ver muchas minas que tienen que cerrar y según lo que dice la reglamentación, tienen que dejar el terreno como lo encontraron. Si el terreno fue verde y hoy día hay un tipo de oxidación, ¿no? Que deja el terreno en condiciones, digamos, contaminadas, todo eso, la población tiene que garantizar y monitorear y vigilar que al final de todo
todo eso sea tratado y se reduce al mínimo hasta que otra vez en esos terrenos, en esos espacios, vuelve a florecer la vida y puede quedar garantizada ambientalmente toda la zona, ¿no? Normas que regulan el proceso de participación ciudadana en el subsector minero. Esta es una resolución ministerial, como el otro es el decreto supremo, que lo hace PCM, y este es un segundo documento, que es las normas que regulan el proceso de participación ciudadana en el subsector minero, la resolución ministerial 304/2008. Toca temas parecidos, pero hay algunas peculiaridades que deberíamos considerar, ¿no? Uno, el objeto de la presente resolución de los mecanismos de participación ciudadana. Esta resolución tiene como objeto desarrollar los mecanismos de participación ciudadana en plazos, con actividades, con criterios específicos, ¿no? El acceso a la en el mecanismo de participación ciudadana, como ya habíamos visto, es el acceso a la población de los resúmenes ejecutivos, ¿no? La entrega del resumen ejecutivo, previa revisión y conformidad de su contenido. Asimismo, es la publicidad de los avisos de participación ciudadana, ¿no? Los avisos deben pasarse por radio, por televisión, para que todo el mundo se entere, o si no, también en medios escritos, ¿no? En algunos lados todavía hay la participación de la población, de los medios escritos dentro de la población, ¿no? Hay que hacer encuestas, ¿no? Las encuestas es una forma de integrar información de manera directa de la gente, distribuir los materiales informativos, ¿no? Ya habíamos también hablado de esto. Aquí este decreto, como es una resolución ministerial, lo que hace es detallar un poco más algunas actividades que están de manera general en el decreto supremo. Las visitas guiadas, a fin de mostrar las características del lugar, se tiene que llevar a la población a ver la zona afectada. Interacción con la población involucrada a través del equipo de facilitadores, ya lo habíamos mencionado. Aquí hay una foto, por ejemplo, que ejemplifica cómo se hacen la sensibilización y cómo los facilitadores están explicando las actividades de la mina, ¿no? Para que la gente se entere, ¿no? Los talleres participativos buscan establecer el diálogo y conocer percepciones. Ahí es muy importante a la hora que nosotros como relacionistas comunitarios podamos conocer a los dirigentes, conocer las opiniones, conocer sus puntos de vista, quiénes son los competidores, quiénes tienen mayor liderazgo, quiénes, aún no siendo dirigentes, pueden ayudarnos a resolver conflictos más adelante. Es una información muy rica y hay que también ser perspicaces para poder aprovecharla, ¿no? La audiencia pública es que, ya habíamos hablado, hay que tener que el estudio de impacto ambiental se tiene que presentar sí o sí a la hora de presentársela a la población, ¿no? O sea, el estudio de impacto ambiental o el estudio de impacto ambiental semidetallado. O sea, el estudio de impacto ambiental es para las cosas mineras más grandes, y el estudio de impacto semidetallado lo dice aquí, lo menciona, pero es cuando es algo más pequeño, ¿no? Presentación de aportes o comentarios. Consiste en facilitar el ejercicio del derecho a la participación mediante la presentación de aportes, comentarios u observaciones ante la autoridad competente. Lo que habíamos mencionado, hay 15 días después de que se ha presentado en la audiencia pública, donde la población, a partir de un escrito, puede decir: yo creo, considero necesario que tal tema sea abordado técnicamente de otra manera, ¿no? La Oficina de Información Permanente, aquí también hay un modelo de las Bambas, en el cual siempre en la comunidad está permanentemente informándose, para que toda la gente en la mañana, en la tarde, pueda ir y visitar y conocer, ¿no? Y también inscribirse por si cuando haya visitas guiadas. El monitoreo y la vigilancia ambiental es algo que ayuda muchísimo a la prevención de los conflictos sociales, porque si esto se da de manera oportuna, se da constantemente, la gente no va a decir que hay un impacto en los suelos, que hay un impacto en el agua, o en todo caso,
si hay, se tiene que remediar de manera inmediata, ¿no? Entonces, los mecanismos de participación ciudadana ayudan a eso, a que eso no pueda escalar a conflictos sociales en la cual la gente en sus espacios comunales comienza a generar zozobra y puede después trasladarse a paralizaciones que ya hemos visto y que en todo caso dificultan la actividad minera. El uso de medios tradicionales es que todo utilicemos cómo se comporta la población, cómo se comporta la comunidad para nosotros implementar nuestro plan, ¿no? Las mesas de diálogo, como mencionamos en la clase anterior, resultan después de haber un conflicto y lo instala la PCM, es el único que puede instalar mesas de diálogo, ¿no? A través de una resolución. De la participación ciudadana con posterioridad al otorgamiento minera, bueno, esta resolución, como les menciono, repite o detalla algunas cosas de lo que ya estamos viendo al principio del decreto supremo, pero también es forma de recordación, ¿no? O sea, para recordar. El Ministerio de Energía y Mina, a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del reglamento, deberá promover la realización de diversos eventos informativos, foros, conferencias, talleres. Entonces ya no solamente es la empresa que lo hace, sino también el ministerio que termina haciendo las actividades de información, de consulta, talleres, foros. Aquí, en el Ministerio de Energía y Minas, existe una dirección que se llama la Dirección de Promoción Minera, que busca capacitar dirigentes, que busca eh, promover la actividad a partir de talleres, ¿no? De talleres, conferencias, traen a los distintos dirigentes de distintos zonas de influencia, tanto del sur, del norte, de los espacios amazónicos, y los traen a Lima, ¿no? Hacen pequeñas pasantías durante algunas semanas para que la gente regrese a sus lugares y pueda también ayudar a promover la actividad minera. De la participación ciudadana en los proyectos de exploración, requerimientos generales y obligatorios para la participación ciudadana. Mecanismo de participación ciudadana previos a la presentación del estudio ambiental para la exploración minera. Al momento de presentar para su evaluación los estudios ambientales que corresponden a los proyectos de exploración minera, los titulares mineros deberán acreditar la ejecución previa del mecanismo de participación ciudadana señalado en el numeral 2.7, ¿no? En el que se haya involucrado por lo menos a la población ubicada en el área de influencia directa o a la más cercana de dicha área. El titular minero debe incluir como parte de su estudio ambiental la siguiente información. Uno, el resumen de las acciones realizadas para recabar las opiniones y percepciones de y otras manifestaciones de interés en torno a la actividad a realizar. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo estoy en exploración, todavía no hay un impacto real en la gente, pero yo ya he hecho mis encuestas, ya he hecho mis grupos focales y ese resumen de las actividades los tengo y los tengo que presentar. Igual, se tienen que elaborar la relación de las autoridades locales, así como de los titulares de los terrenos superficiales implicados directamente con la actividad de exploración. Entonces, tengo que ponerme en contacto, o sea, como relacionista comunitario, tengo que tener contacto con las autoridades locales, comunal o distrital, y tengo que ir a visitar a los dueños de los terrenos donde yo voy a hacer la exploración. Entonces esa relación lo presento al Degan para decirle yo ya estoy en contacto, ya hay un comentario sobre ese tema. También hay que adjuntar la copia de la documentación de lista de participantes, actas, fotos, audios que acredite esa relación, ¿no? Que hemos tenido a veces en talleres participativos o en otro tipo de actividades comunes, ¿no? Con los centros poblados, ¿no? Con la gente de influencia directa. También el protocolo de relacionamiento, esos que habíamos visto arriba, tenemos que decir cómo nos acercamos, cómo llegamos a la población y cuando llegamos, qué cosa es lo que preguntamos, qué cosa es
la información que requerimos, ¿no? No podemos ir solamente a tantear, no podemos ir con las cosas en la cabeza, sino tiene que haber una guía de qué cosa es lo que vamos a recoger de la población, y la población tiene que dejar ahí su firma, de que está participando, también quién es la persona que está llenando esa información y si es posible también alguien del Estado, ¿no? A veces, ¿no? Cuando uno hace relaciones comunitarias, a veces siempre se encuentra con o coordina con determinado ministerio que está en la zona viendo también el tema de la gestión social. En este caso, SENACE es un acompañante permanente, porque ellos están viendo de parte del Estado también haciendo su evaluación de impacto social, y tiene que la evaluación de impacto social del SENACE con el de la mina ser casi coherente, ¿no? Para coincidir, porque es una sola realidad. Acceso a la ciudadanía al estudio ambiental, ¿no? O sea, esto es lo que mencionaba, o sea, una vez como relacionista comunitario tenemos que entregarle los estudios sociales los estudios ambientales, donde está el componente social, a la Dirección Regional de Energía y Minas, de la instancia competente del gobierno regional, a las municipalidades, a las comunidades. Entonces, en el caso de que una autoridad regional, municipal o comunidades se negara a recibir el estudio ambiental, bastará el cargo de remisión notarial o por juez de paz, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace cuando a veces existe uno va con buena intención a darle el documento, y ha habido, por ejemplo, en el segundo tramo de Las Bambas, nos pasó que la gente a piedrones, sacaba el personal porque no quería recibir, porque pensaban que si es que se recibía ya el estudio de impacto ambiental, se estaba aceptando el hecho de que la mina, tuviera la licencia, ¿no? Entonces, eso hay que tener siempre, la seguridad del caso, siempre conversar previamente con los dirigentes de qué día se va a llegar y qué, si es que se va a aceptar o no se va a aceptar, y si no se va a aceptar ya se hace a través de el tema de juez de paz o acompañada con la policía, ¿no? La difusión en la página web de la autoridad competente, la autoridad, es decir, el gobierno regional, el Ministerio de Energía y Minas, luego de que los trámites ya han sido aprobados, tiene 5 días hábiles para publicarlo, ¿no? Y toda persona que después de que ya se ha hecho el proceso de participación de parte de la mina, toda persona va a poder ir a revisar los documentos en las oficinas de DEGAN o en las oficinas del gobierno regional o municipios donde ya van a estar permanentes estos documentos. Entonces, en los proyectos de explotación y el beneficio de participación ciudadana, durante la etapa de elaboración del EIA o del EIA semidetallado, hay que hacer más o menos lo siguiente. Antes de la elaboración de EIA, el titular minero debe coordinar con la autoridad competente de la región donde se desarrollará el proyecto minero, ¿no? Entonces siempre hay una coordinación, inclusive a la hora de elaborar los documentos. Esto es igual, y más o menos ya vamos cerrando también el tema. La participación ciudadana en el proceso de evaluación de la presentación del estudio ambiental a las autoridades competentes, la solicitud de aprobación de ley y de ley semidetallado presentado ante la autoridad debe contener 2 copias, ¿no? O sea, digitalizadas e impresas, que deben incluir el resumen ejecutivo y el plan de participación ciudadana, además de los requisitos que establezca el TUPA. Es decir, yo me voy a DEGAN, yo me voy a la Dirección de Energía y Minas del gobierno regional, y tengo que dar un expediente en el cual haya 2 copias digitalizadas y 2 copias impresas, ¿no? Dentro de esas copias deben estar el resumen ejecutivo y el plan de participación. Debo también integrar y documentar anexos de las actividades que se han desarrollado en el artículo 12 y 13, que son esas actividades de participación social, ¿no? De participación ciudadana. La propuesta de mecanismos de participación debe indicar los mecanismos de participación ciudadanas que se han propuesto y por qué hemos elegido esos mecanismos, ¿no? O sea, a veces se pone por el tema de accesibilidad, por el tema de seguridad, de medidas de seguridad. Entonces vemos qué conveniente ha sido
este mecanismo y no el otro. También durante el proceso de ejecución del proyecto se debe iniciar los mecanismos de participación ciudadana que se proponen y justificar dicha propuesta en atención a los criterios señalados, ¿no? El cronograma de actividades, o sea, si bien estoy dejando mi plan, en el plan tiene que ver el cronograma de las actividades que voy a hacer próximamente sobre la participación ciudadana, ¿no? Que contiene el resumen ejecutivo, contiene el marco legal que sustenta el estudio de impacto ambiental, tiene la descripción del proyecto, la breve descripción del proyecto, indicando ubicación, tipo de recurso que se va a explorar, manejar la cantidad del mismo, el tiempo de ejecución del proyecto, se delimita el área de influencia directa, ahí tiene que estar el mapita, ¿no? Todos los datos geográficos que sustentan cuál es el área de influencia, esas características geográficas que hay adentro, también los componentes del proyecto, los posibles impactos ambientales y sociales, así como las medidas de prevención, control, mitigación y otras que pudieran corresponder a los impactos identificados. También debe que estar la línea de base social, el plan de relaciones comunitarias y la breve descripción del plan de cierre, ¿no? Entonces, todo eso es el resumen ejecutivo. Algunas cosas son de responsabilidad del equipo de relaciones comunitarias, pero hay otras que le corresponden al equipo general de la mina. También está la evaluación inicial, que son mecanismos propuestos por el mismo plan de participación ciudadana y que correspondientes al procedimiento de la evaluación del estudio ambiental y el resumen ejecutivo del estudio ambiental serán revisados por la autoridad competente en un plazo máximo de 7 días. Es decir, nosotros entregamos a DEGAN el documento y ellos tienen 7 días para darnos una respuesta, ¿no? O sea, no es que se pueden demorar toda la vida para respondernos, ¿no? Cualquier observación, vamos a tener 10 días para coordinar y sustentarla, subsanar en ese plazo, de la conformidad al plan de participación ciudadana y el resumen ejecutivo. Dentro del plazo establecido en el artículo anterior, la autoridad competente comunicará al titular minero su conformidad respecto de los mecanismos propuestos en el plan de participación ciudadana correspondientes al procedimiento de evaluación del estudio ambiental, ¿no? Entonces, esto hace que la autoridad vaya y le comunique a la empresa que el proyecto, los expedientes que están presentando están yendo de conformidad, ¿no? Igual, dentro del plazo establecido, que son 7 días, la autoridad competente comunicará al titular minero su conformidad, ¿no? Con sus mecanismos de participación y todo. De la participación durante la ejecución del proyecto minero, los mecanismos de participación durante la ejecución del proyecto minero, el titular debe proponer como parte del plan de participación ciudadana, esto que ya lo hemos visto, y es importante que dos de los distintos mecanismos que se ha presentado hayan dos cosas que siempre estén. Uno es la Oficina de Información Permanente, que ya hemos hablado, y otro es el monitoreo ambiental participativo. O sea, estos son obligatorios. ¿Ya? El resto, uno puede, digamos, hacerse o no hacerse, ¿no? Pero estos dos deben ser obligatorios. Por eso es que de la Oficina de Información Permanente, ¿no? El titular minero debe brindar la información sobre el desarrollo del proyecto. Deben ahí estar siempre los documentos del estudio de impacto ambiental y la gente capacitada para darle información a la gente que se acerque a esa oficina. Esa oficina tiene que estar dentro de la comunidad. Para dicho efecto se dispondrá de una oficina en horario fijo, permanente, en la localidad que asegure el mayor acceso a la población. Sobre el monitoreo y la vigilancia, a fin de promover la participación organizada de la comunidad en el mecanismo de monitoreo ambiental participativo, se podrá constituir un comité de representantes
interesados de las comunidades y las autoridades locales del área de influencia del proyecto minero y el titular de este con conocimiento de la autoridad competente. El comité elaborará y aprobará el reglamento que será aplicado en el desarrollo de las actividades, ¿no? Entonces, este es el comité de vigilancia que, como les mencionaba, va a ir a recoger muestras de agua, muestras de suelo para evaluarlos permanentemente a ver si hay o no hay contaminación. Entonces, tanto la oficina como este comité son cosas que son obligatorias para que los proyectos sean acreditados de que la participación de la gente está sucediendo, ¿no? Que la participación ciudadana está habiendo, ¿no? Después se hacen los talleres, después se hacen la difusión, se hace la audiencia, se hace el material, ¿no? Igual, ¿no? La publicidad en avisos, acceso a la población, difusión de información, presentación de aportes, todo lo que se estime conveniente, ¿no? La autoridad competente podrá requerir la adopción de mecanismos de participación ciudadana adicionales a los establecidos para la aprobación y modificación del plan de cierre de minas. Esto quiere decir que a la hora que se cierre la mina, como todavía es un proceso que va a darse en el país, no se, hay, salvo algunas excepciones, y han quedado mal, siempre hay pasivos mineros, se van a, la autoridad tiene, bajo esta resolución, la posibilidad de decirle, para mejorar la participación ciudadana, podemos considerar nuevas actividades o nuevos mecanismos de participación ciudadana. Bueno, hasta aquí es la exposición de hoy.